Iglesia Cristiana Amanecer presenta el bautismo en agua. Juan el Bautista apareció predicando en el desierto de Judea el arrepentimiento de pecados, y salían a él pueblos enteros que le escuchaban y eran bautizados. Jesús fue uno de los que llegaron a él y se sometió al bautismo. Luego, el mismo Jesús lo ordenó después de la resurrección y comisionó a sus discípulos a predicar el evangelio y bautizar a quienes creyeran. Mateo 3, 1 al 3. Marcos 16, 15 y 16 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo debemos bautizarnos? De ahí que el bautismo es una ordenanza divina para aquellos que le han entregado su corazón a Jesús, personas conscientes de lo que están haciendo y que al escuchar la invitación de venir a Cristo, creen en Él para salvación. Cuando Pedro predica su primer sermón, la gente pregunta ¿qué deben hacer? Ellos quieren hacer la voluntad de Dios, a lo que el apóstol responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Más adelante, en Hechos 2:41, la Biblia dice que ellos creyeron y se bautizaron. En ningún lugar de la palabra vamos a encontrar que se bautizaban a los niños, y cada vez que nos hable de personas que eran bautizadas, es porque éstas le entregaron su vida a Jesús. Cuando Felipe le predica al eunuco acerca del evangelio, éste está emocionado de lo que escucha y ya quiere cumplir con la ordenanza. La Biblia dice que llegaron a un lugar donde había agua y pidió ser bautizado, pero Felipe es claro en hacerle saber que antes de bautizarse debe creer en Jesús. El eunuco dijo: creo, y la Biblia dice que Felipe lo bautizó. ¿Cómo somos bautizados? El término bautismo viene de la palabra griega baptizo, que quiere decir sumergir algo en el agua. Marcos 1:5 afirma que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Dice que subió del agua. Lo que con claridad nos dice es que fue introducido en ella. San Pablo, en la carta a los Romanos, explica que el significado del bautismo es introducir o sumergirse, y es un símbolo utilizado por Dios que señala la purificación de nuestra vida del pecado y de la maldad cometida. Los que somos bautizados estamos muriendo al engaño del mundo y sus prácticas pecaminosas para no volver a esclavizarnos. Romanos capítulo 6. Al morir, una persona es enterrada. El bautismo simboliza nuestro entierro a la persona sin Dios bajo condenación y culpa. Por ello, somos sumergidos en agua, porque somos simbólicamente enterrados, pero también simboliza que resucitamos a una vida liberada del pecado que nace para la victoria. La misma palabra bautizar en el griego que usaba Jesús significa sumergir. Los antiguos tomaban la ropa y la sumergían en el agua del color en el que querían que la ropa quedara. Así que tomaban la prenda, la sumergían y luego de un rato la podían sacar de allí y la prenda ya tenía el color que ellos querían. En Cristo, nuestra vida es transformada de una vida de pecado a una vida de obediencia y pureza, de una vida de culpa a una vida de perdón, de una vida de condenación a una vida de salvación. Fuimos sumergidos en el agua de la salvación en Cristo Jesús cuando creímos, y ahora vivimos para Él. El bautismo simboliza esta gloriosa verdad, lo que representa el bautismo. El bautismo comprende 3 etapas y son simbolizados en las 3 posiciones que adopta el que va a bautizarse. Número 1, de pie. Revela nuestra vida pasada, en la que vivíamos en el pecado y éramos hijos de ira. Número 2, sumergidos. Comprende nuestra muerte o entierro al viejo hombre. Romanos 6, 2 y 3. Pablo expresa a los corintios que en la nueva vida en Cristo las cosas viejas han pasado. Segunda de Corintios 5, 17. Número 3, levantados del agua. Somos resucitados de nuestra muerte a una nueva vida en la cual la obediencia a Dios predomina ante las otras cosas. Romanos 6, 4. El bautismo nos enseña cosas muy importantes para nuestra fe. Número 1. Somos sepultados para morir al viejo hombre a fin de andar en nueva vida. Así que morimos a una vida de pecado, a la vida pasada donde andábamos sin Dios, sin salvación, cargando la culpa de nuestros pecados y sin ninguna esperanza. Pero al venir a Jesús recibimos perdón de pecados y andamos en nueva vida.
Morimos a nuestro pasado y resucitamos a un presente glorioso lleno de bendición. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos plantados en el bautismo como una semilla para renacer a una nueva vida. Para que una semilla germine tiene que ser sembrada, plantada, enterrada, y eso es lo que simboliza el bautismo del cual somos parte. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como morimos a una vida de pecado y derrota, resucitamos con Cristo a una vida de victoria. Nuestro hombre es crucificado a fin de destruir el cuerpo de pecado. El viejo hombre es crucificado. Nuestro cuerpo de pecado muere, ya no tenemos culpa. Ya la raíz del mal no está en nosotros. El virus que nos contagiaba murió con nuestro viejo hombre. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando una persona enferma muere, también su enfermedad se acaba con ella y es enterrada. De la misma forma nuestro viejo hombre fue enterrado y con él el pecado que nos separaba de Dios. La nueva persona vivirá de acuerdo a la voluntad divina, por lo que Pablo dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Número 4. Por tal muerte somos justificados del pecado. El pecado ya no está en nosotros, sino en el viejo hombre que fue enterrado con Cristo Jesús. Cuando la culpa, el temor al castigo, a la indignación vienen a nosotros, podemos levantar la cabeza y señalar que el culpable fue enterrado y con él su pecado, y somos libres de toda culpa, castigo o temor. El que ha muerto, dice Romanos 6:7, ha sido justificado del pecado. Aquella persona que merecía el castigo por cuanto era desobediente ha muerto, ya no está, fue enterrada. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14 dice que estábamos muertos en pecados, pero Cristo nos dio vida y nos perdonó todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros y que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Número 5. Al morir con Cristo, viviremos con Él. Si morimos a nuestro viejo hombre, lo hacemos con Cristo. Él murió nuestra muerte para salvarnos, y en Cristo todos los que creemos morimos para vivir en victoria con Él, en una vida resucitada. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Número 6. Ya no habrá muerte, sino vida para Dios. Los creyentes no tenemos temor a la muerte, porque en el momento de morir nuestra vida continuará delante de Dios por toda la eternidad. La muerte no existe para nosotros, sino vida, vida para siempre. San Pablo continúa en el capítulo 6 de Romanos diciendo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Romanos 6, 8 y 9. Como nosotros morimos con Cristo, también vivimos con Él, y la muerte ya no es una preocupación. Número 7. De ahí que debemos considerarnos muertos al pecado. Si el pecado nos separó de Dios y trajo tantas angustias a la humanidad, no debemos seguir practicándolo, ya que el plan divino fue libertarnos del pecado para darnos victoria. No debemos presentar nuestros miembros a la maldad y a la desobediencia a Dios. Romanos 6:13 añade que debemos vivir lejos del mal. Número 8. Tomamos autoridad contra el pecado. Ya el pecado no nos doblegará jamás. Ya no andaremos adictos a la maldad y cosas desagradables, por cuanto somos vencedores del mal y viviremos en victoria para siempre. El bautismo es una ordenanza que representa nuestra muerte al viejo hombre y nuestra vida nueva en Cristo Jesús, y debemos realizarlo como un acto de obediencia y victoria para nuestras vidas. Es maravilloso saber que en Dios somos más que vencedores, que hemos comenzado a vivir una vida diferente, una vida de poder, una vida de gloria, una vida de bendición.